De bendición en bendición, siempre hay un momento para orar por los hermanos en Cristo, porque unidos estamos en los momentos de tribulación y también en los momentos de bendición. Así unidos, el Señor acoge nuestras necesidades y anhelos más profundos del corazón. Y hoy estoy hablando de un tema, demos testimonio de la resurrección. Para dar testimonio hay que ser testigo. Testigo es que aquel que presenció algo, estuvo allí de manera presencial ante un hecho. Y ese estar presente le da, digamos, las credenciales para validar o confirmar la existencia de algo que ocurrió. Y eso le pasó a los primeros, seguidores de Jesús, los primeros apóstoles de Jesús, los primeros siervos de Jesús. Y esto fue causando que ellos crearan lo que se llaman comunidades matizadas en un ambiente en que ellos eran perseguidos, ellos fueron, tuvieron resistencia, ¿verdad?, a los cambios. Ellos encontraron, cada vez que ellos llegaban a contar lo que habían sido testigos, lo que habían vivido, muchos se quedaban mirando como diciendo, ¿y de qué está hablando? ¿De qué nos está contando? Entonces ellos daban esa veracidad con los hechos porque ellos lo habían experimentado. Si usted va en la carretera, ocurre un accidente, hay algún accidentado o herido, cuando llega la policía, buscan ¿a quiénes? A los que estuvieron presentes, es decir, los que fueron testigos de ese hecho. Pues así pasa con los discípulos de Jesús. Y en esta primera comunidad, ellos no podemos decir que no tenían miedo, claro que tenían miedo. Era un grupo pequeño, pero creciente, que se iba armando de valor. Vamos a ver, por ejemplo, cómo se comportaba este grupo y por qué ellos actuaron así. El primer grupo que estoy hablando, ese aparece en el libro de los Hechos, en el capítulo 4. Es versículo 32. ¿Y qué le pasó a este grupo? Bueno, le pasó lo que dice Nicodemo, lo que le dijo Jesús a Nicodemo, que ahorita voy a leer ese texto. Pues mire lo que dice este libro de los Hechos, capítulo 4. Dice, en el grupo de los creyentes, todos pensaban y sentían lo mismo. ¿Qué dice? Todos pensaban y sentían lo mismo. Es decir, todos estaban claros. Ellos no estaban inventándose nada. Ellos sabían que Jesús estaba vivo, que había vencido la muerte, por lo tanto sus pensamientos eran claros, pero también lo estaban experimentando esa resurrección. Y dice, y lo poseían todo en común, y nadie llamaba suyo propio, nada de lo que tenían. Otro hecho interesante, todo lo que tenían era en común, es decir, comunidad, comunión, tenían una comunión, unidad de espíritu, una misma fe, un solo Señor, un solo bautismo, comunidad. Entonces, ellos, los apóstoles, como todos lo tenían en común, nadie tenía nada. Es decir, que todos se valoraban, se amaban, se respetaban, se cuidaban. ¡Wow! Qué distinto sería el mundo si nos comportáramos así. Entonces los apóstoles, dice, daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor. Wow, ¿qué comparación? Antes se escondieron como gallinas y después salieron como leones a contarle al mundo esa resurrección. Y dice, y todo era muy bien visto. Ninguno pasaba necesidad. ¡Wow! ¿Qué cosa? El amor de Dios se había derramado en sus corazones, que se cuidaban unos a otros. Mi piel se pone de chinita nada más de vivir de pensar en cómo eran esas primeras comunidades y que no vivamos nosotros así, siendo cristianos, siendo católicos.
Dice, todo era muy bien visto. Ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían tierra o casa lo vendían, traían el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles. Luego se distribuían según lo que necesitaba cada uno. Wow. Fíjense algo interesante. Fueron testigos, del testigo pasaron al testimonio. ¿Cuál es el testimonio? Dice la palabra de Dios, dice aquí el libro de los Romanos, el libro de los Hechos, versículo 34, dice, todo era muy bien visto. ¿Qué quiere decir? Que la gente observaba. Míralo cómo se aman, míralo cómo se cuidan, mira cómo se respetan. Entonces, ¿sabes qué? Sin darse cuenta ellos estaban evangelizando. Eso era lo que atraía a la gente. Y ninguno de ellos pasaba necesidad. Qué distinta es. Ahora le llamamos comunidad a cualquier cosa. Porque nos juntamos y hacemos retiros, hacemos eventos, hacemos actividades, hacemos tantas cosas. Pero eso no es la comunidad. Es un grupo de personas que se reúnen porque están de acuerdo. No porque han sido testigos. Hermanos, necesitamos un cambio. Necesitamos ser sacudidos de lo más profundo de nuestro ser para hacerle y contarle al mundo lo que hacemos. Es más, el dinero ha sido un elemento disociante en muchas comunidades que se han destruido. Ha habido bandos, de un grupo han sido otros, así sucesivamente, cada uno pensando creer tener la verdad. ¿Y sabe qué? La gente se alarma y la gente se asusta. Y dice, si así sean los cristianos, yo no quiero ser cristiano, porque se comportan no como cristianos, sino como personas que no agradan al Señor. Entonces, ¿qué hacían ellos? Dice la palabra de Dios, bueno, ellos distribuían según lo que necesitaba cada uno. Y fíjense un testimonio que me llamó la atención, dice este mismo texto, dice, José, a quien los apóstoles apellidaron Bernabé, que significa consolado, que era levita y natural de Chipre, tenía un campo y lo vendió. Y llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. ¿Qué hacían los apóstoles? Bueno, tomaban el recurso y lo distribuían según la necesidad. Es decir, todos se cuidaban. Primero, unidad de espíritu. Segundo, unidad de un solo corazón. ¿Y quién lo movía a eso? El resucitado, Jesús el Señor. Interesante, ¿verdad? Esto que podemos ir aprendiendo. ¿Y por qué? Este era un grupo, ¿verdad? Pequeño y creciente, se arma de valor y se deja mover por el Espíritu del resucitado. Y deciden, hermano, por lo que vemos de este texto, sabiendo el riesgo en que incurrían al dejar sus antiguos argumentos y creencia para validar toda confianza que el crucificado era realmente el resucitado, y todo el mundo se convenció de esto, hermano. Eso es hermoso, ¿verdad? Se convencieron de que al verlo, ellos estaban siguiendo a Jesús. Entonces, ¿qué hacen? Ellos dan el paso a exponerse a la gran comunidad, es decir, a la sociedad. Y lo hacen, hermanos queridos, desde una fe. Es una fe inquebrantable que le hace cambiar su manera de pensar, su estilo de vivir, sus esquemas. Entonces ahora ellos se mueven, porque la resurrección de Jesús los hace moverse con fe para no perder esa oportunidad de entrar al reino de los cielos. Ahora ya lo que ellos habían escuchado y habían visto, hermano, ahora tenía sentido y siempre fue una realidad. La vida y la muerte se convertían en dos caras prácticamente de una misma moneda. Y ellos empezaron a practicar la muerte. ¿Cuál muerte? La muerte humana, la muerte de su yo, de sus cosas materiales. Entregaban, lo vendían todo. Y cada uno velaba por la necesidad del otro. ¡Wow, Jesús! Así viniste para darnos vida y vida en abundancia.
Pero egoístamente, Señor, no somos capaces de desprendernos de nada para dártelo a ti en el sufrido, el que más pasa, el que más experimenta dolor. Vamos a tomar un descanso. Mientras tanto, te invito y recuérdate que en el último segmento del programa vamos a orar por tu necesidad. Por lo tanto, marca el 626-444-4445. Volvemos después de este descanso. No te pierdas de todo lo que puedes encontrar en el programa de Bendición en Bendición. Solo tienes que descargar la aplicación de Guadalupe Radio y registrar tus datos. Y listo, fácil y sencillo es disfrutar de Guadalupe Radio.